Grupo Bacor, asesores en seguros, presenta. Bienvenidos una vez más, mi queridísimos ahorralovers, a este espacio en donde todos podemos aprender muchísimo más de seguros, pero también de inversión. Mi nombre es Mari Carmen Vélez, bienvenidos a Ahorralovers. El día de hoy vamos a tratar un tema buenísimo para quienes somos papás, para quienes tenemos todavía hijos chiquitos y también para quienes a lo mejor por algún punto pues quieren tener hijos, lo pueden ir pensando. La verdad es que tener hijos es una inversión, pues, bastante cara, y yo creo que si queremos, pues, educación de calidad, debemos empezar justamente a pensar en el futuro de ellos y también de nosotros. Mi queridísimo Jorge Barrera de Grupo Bacor, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz contigo, Mari, Ahorralovers, toda la comunidad. Contento de otro episodio más, de compartir temas interesantes en cuanto a ahorro, inversión, retiro y seguros y etcétera, ¿no? El día de hoy creo que esto nos va a quedar muy bien a los padres, pues, que estamos todavía jóvenes, en el sentido que tenemos hijos chiquitos y que de repente, pues, queremos invertirle en la educación de nuestros hijos, Jorge, Claro. ¿no? Muchos a lo mejor tenemos a nuestros hijos en escuelas particulares y actualmente, pues, es un esfuerzo grande el que hacemos las familias al pagar, no sé, una colegiatura de 5, 6, 7, 8, dependiendo en dónde esté cada quien sus hijos, pero monetizarlo a cuando ellos estén en la universidad, si es que queremos seguirles dando ese tipo de vida, pues se nos eleva bastante la pluma. Sí, definitivamente. Mira, yo creo que hablar del tema de los hijos es estar conscientes de compromisos de algo o de alguien Ujú, que ya existe, ¿vale? O ujú. sea, ya la buena noticia es que eres papá, es de las cosas más maravillosas, pero tienes un compromiso que ya existe, que ya habla, que ya camina, que ya dependen muchas cosas de él, de las decisiones que tú vayas tomando como papá. Y en este caso vamos a hablar del tema de la educación. A mí me encanta tocar este tema, Mari, porque yo creo que en lo personal cuando estaba más chavo, soy chavo, pero estaba más chavo, mi época universitaria fue muy bonita. La disfruté muchísimo. Y cuando hablo del ahorro para la universidad, me hace mucho sentido muchas cosas, ¿no? Debemos estar conscientes que el tema de la educación en general en México es un reto en todos los niveles educativos. Totalmente. Han proliferado muchísimas escuelas particulares. Yo no recuerdo que en mi época hubiera tanta oferta de escuelas particulares. Y el hecho de que haya tantas ahorita es, pues, número uno, que es muy probable que la educación gratuita ya está rebasada por el número de gente que demanda asientos en un salón. Entonces, esto lleva a que haya más alternativas en escuelas particulares en todos los niveles. Si tú eres papá, como tú eres mamá, y me estás escuchando, y bien decía el comercial, en febrero son las inscripciones, cuando iban a entrar a Ujú, la sí, claro, primaria, el jingle. que no te dé la tortícolis de cartera, o si te da la tortícolis de cartera porque estás pagando inscripciones, quédate y escucha esto porque te vamos a dar algunas recomendaciones y contexto de por qué empezar a ahorrar desde ahorita para la universidad de tu hijo. ¿Y por qué? ¿Por qué empezar a ahorrar desde ahorita para la universidad de mis hijos? Es muy buena pregunta. Partiendo del contexto, Mari, vamos a hablar un poco de estadística, ¿sale? Se dice por ahí el INEGI que de cada 100 niños que entran a la primaria, solo 20 logran concluir una carrera universitaria. O sea, estamos hablando de que un 80% no puede seguir estudiando. Y si hacemos doble clic en ese 80% de que se van quedando, esto es como un embudo, en donde cada vez se hace más pequeño. Ese 80% que se va quedando son varias circunstancias, diferentes variables, pero la principal es el tema económico. Entonces, si ya tenemos un hijo, la primera pregunta que yo te haría es, ¿de qué parte de la estadística quieres que esté? ¿Del 80 o del 20? Toma decisión. Si quieres que esté del lado del 20, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Hablando del embudo, conforme empiezan a avanzar los chicos, llega el punto de la antesala a la universidad, que es la preparatoria. Hagan una analogía. Recuerden cuántos chavos, cuántas compañías entraban contigo a la prepa y cuántos terminaron. Claro. En la prepa. Y de ahí cuántos tuvieron chance de seguir estudiando. 1 de cada 3 chavos de preparatoria puede entrar a la universidad. 1 de cada 3. Son muy poquitos, es el 33%. Ahora, de ese porcentaje que entran, una cantidad interesante entra a estudiar carreras que no le gustan,
pero la va a estudiar porque es para lo que le alcanza, no para lo que le gusta estudiar o para lo que tenga vocación. Mira, estamos hablando de que generalmente cuando llegamos a la decisión de la universidad, pues ya somos grandes, pero no tan grandes, Sí, ¿no? Es decir, queremos trabajar, pero no tenemos experiencia. O ya tenemos un trabajo, pero el salario es muy poco porque pues eres muy joven y a lo mejor no eres una cuestión gerencial. Fíjate que a mí me pasó algo similar de lo que estás comentando. Cuando yo salí de la prepa, mi mamá me dijo, pues te vas a la Michoacana, ¿no? ujú, Que es ahí en Morelia, de la escuela pública. Y dije, es que a mí no me gusta ninguna carrera de la Michoacana. Pues es que yo ya no puedo pagarte ninguna escuela particular. Yo toda mi vida estuve en particular, pero en universidad se trunca y me dice, yo ya no puedo pagar. Escojo una carrera, pues, que estuviera dentro de la escuela pública y definitivamente no era lo mío, administración de ok. empresas. Estuve 6 meses en administración de empresas y mm, mm. Entonces tuve que buscar una beca y logré la beca, obviamente por mi esfuerzo y por el apoyo de mi familia, pero yo creo que esta historia es muy similar a muchos Es jóvenes. muy común, Mari. Hablábamos de la estadística, ¿no? Si te gusta que quisieras que tu hijo estuviera dentro del 20% de chicos que entran a una licenciatura, bueno, ahora la pregunta sería, ¿quieres que tu hijo elija la carrera de acuerdo a su vocación o de acuerdo a tu presupuesto? Porque es la segunda pregunta en orden. Ujú, Entonces, no, pues quiero ser médico. Pues medicina es de las carreras más caras. ujú. Entonces, a lo mejor, no, ¿sabes qué? Vas a terminar siendo administrador porque no me da para eso, ¿vale? Entonces, partiendo de la importancia de ese momento decisivo y que si como papá te hace sentido que tú tengas el recurso para que tu hijo escoja la carrera o la universidad que él desee, pues tienes que empezarte a programar. Si bien es cierto, hay universidades públicas muy Muy buenas, buena, sí, sí. vamos a ser bien honestos. El top 3 a nivel nacional de universidades públicas, definitivamente la UNAM, La UNAM, número claro. 1, Politécnico la Ujú. 2 y 3 la UAM, y de ahí vienen varias más públicas en diferentes estados de la República. Esa es la buena noticia que están. Pero de ahí un artículo que en la UNAM solamente el 10% de las personas que participan en un examen son las que se quedan. El 90% restante, gracias por participar. ¿Te das cuenta la cantidad de talento de chicos que no están teniendo acceso a una escuela pública? No porque sean malos, sino porque los asientos, las butacas están Pues está limitadas. abarrotado, claro. Exacto. Entonces, de ese 90%, ¿qué porcentaje de ellos pudieran tener el recurso económico para irse a una universidad particular? Es muy reducido. Y aunque hay alternativas, como tú bien comentas, de becas, de escuelas particulares para todos los niveles económicos, se requiere dinero. Y aquí vamos al segundo punto. ¿Existen universidades particulares de muy buen nivel en México? Claro que sí, pero también son muy caras. Claro. O sea, hay que invertirle más lana. Me voy al punto más extremo. El TEC de Monterrey, que es de las universidades particulares más caras de Latinoamérica. Una carrera en promedio sale en 1.800.000 hoy en día. Va a variar, sí, de acuerdo al tipo de carrera que quieras estudiar, pero en promedio son 1.800.000. A lo mejor hay universidades particulares que una carrera te sale en 300.000 pesos. Sí, dependiendo también la calidad de La la escuela, ¿no? universidad, claro. Pero al término del día necesitas dinero. Ahora, ojo, el hecho de que tú seas de las personas seleccionadas para estudiar en una universidad pública, llámese UNAM, UAM, WADI, que son escuelas buenas, no quiere decir que la educación no cueste. Sí cuesta, pero la está financiando el Estado. Y tú como papá también tienes que financiar ciertas cosas, como libros. Nosotros estamos en Cancún. ¿Qué pasa si tu hijo decide irse? No te vayas lejos, a la UADI a Mérida. Sí, Tienes que poner otra casa. sí, Requieres de totalmente. recursos. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de irse a Mérida se va a Ciudad de México? Entonces, aunque estás en una escuela pública, vas a requerir recursos. Entonces, aquí la intención es de que volvemos a la premisa inicial. Ya tienes un compromiso que existe, que es un hijo. Y si estás dentro de los papás que quieren tener recursos para la educación, la mejor forma de anticiparse es ahorrar para ese momento. Y entre más chico esté tu hijo, mejor. Son matemáticas, Mari, no hay pierde. Y te voy a poner un ejemplo. Pensando que te gastes en la educación profesional de un niño, un joven, 500.000 pesos. Es más, si tú que me escuchas, pon el número que quieras. 1.000.000, 200.000, 100.000 pesos. Ese monto que tú pensaste, supongamos para mi ejemplo, 500.000, ¿qué es más sencillo pagarlo? A tus 45, 50 años que ya tu hijo está en la universidad, pagar esos 500.000 pesos en 5 años, que equivaldrá a 100.000 pesos,
O ahora que tu hijo tiene 1 año, dividas esos 500,000 en 17 años que faltan para entrar a la universidad. Son meras matemáticas. Obvio va a ser menos pesado si te anticipas, Claro. pero si quieres dejar todo al mismo tiempo, otra estadística dice que el 85% de los papás pagan la licenciatura o el nivel superior de sus hijos en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre la marcha, nunca llegaron con un ahorro, no llegaron con un fideicomiso y lo van pagando sobre la marcha. Y con otra edad, Bueno, ¿no? exacto. Sí, totalmente. O sea, yo creo que es interesante aquí esta cuestión de la prevención, que es cualquier seguro te da esa prevención. Ahora, bien, tú me comentabas algo de la inflación, ¿no? De lo que varía la inflación común de alimentaria que tenemos en nuestro país a la inflación educativa. ¿Cuál es este rango? Fíjate, hoy en día, lo decía hace rato, ¿no? Si eres papá, ya tienes simulacros muy cercanos de lo que es pagar una escuela particular. Si soy tu hijo, va a una escuela particular, estamos ahorita en mayo, para esas alturas ya te debieron haber dicho cuánto cuesta la inscripción del otro ciclo escolar. Sí, totalmente. Y estarás de acuerdo que no es lo mismo que pagaste el año pasado. Ujú. Y aparte los útiles, y aparte la mensualidad no es la misma. A esto se le llama también una inflación de la educación, que normalmente es a doble dígito. Entonces, si hoy estás pagando, por poner un monto, 5,000 pesos, o sea, ni de broma vas a pagar 5,000 pesos cuando él entre a la universidad. En un ejercicio que veíamos, pongo el caso del TEC de Monterrey porque es el que lo tengo más fresco. Hoy en día, a valor presente, una carrera te cuesta 1,600,000. En 10 años va a estar en 2,800,000. O sea, el tema de inflación que se va acumulando durante Una ese casa, tiempo. oye. Exacto. Una casa grande, no cualquier Y, casa. y son 2,800,000. Dices, bueno, a lo mejor no el TEC. Bueno, vete a una universidad en donde hoy en día una carrera te cuesta 200,000 pesos. En 10 años te va a costar 400,000. Tiene una inflación que está por encima de la inflación que tenemos de canasta básica. Entonces, si en el mejor de los casos tu sueldo, en el mejor de los casos, te lo aumentan de acuerdo a inflación, pues la inflación de canasta básica. El tema de la educación trae otro ritmo. Entonces, velo de este punto de vista, Mari. Si tienes hoy en día a tu hijo en una escuela particular, en donde estás siendo vulnerable y te da tortícolis de cartera cada que te pasan los costos, pues velo desde ese punto de vista. Es solo un simulacro de lo que se aproxima cuando tu hijo entre a la universidad. ¿Cuál es la recomendación? Mira, hoy en día la oferta de productos dentro del sector asegurador para este tipo de casos es muy variable y ya está muy madura. Si vas a ser papá, incluso ya hay compañías, en este caso GNP, si apenas está ya en el vientre el bebé, desde ese momento ya puedes empezar a ahorrar para la universidad. Esa es una muy buena opción. 2, si ya tienes hijos, entre más chico sea tu hijo, es mejor, porque los años que faltan para que entre a la universidad son más, entonces por ende te va a salir más barato. 3, los seguros de ahorro para la universidad, tal cual como el nombre lo dicen, a diferencia de otros instrumentos, te garantizan recurso para la universidad. ¿Qué quiere decir con esto, Mari? Yo creo que los productos de ahorro o los seguros de ahorro, el más bello es el de educación. ¿Por qué? Porque si el papá no llegara a estar, va a haber dinero para la universidad. No se toca ese dinero. Aparte, pudiera haber una indemnización por fallecimiento, pero al terminar son instrumentos que te garantizan que va a haber recurso para la universidad. Hay gente que me dice, oye Jorge, pues eso, de acuerdo a cómo va a estar la proyección de inflación, no me va a alcanzar. Probablemente no, pero no es lo mismo que llegues con el 50%, 70% de lo que cuesta la carrera, a que llegues con 0 y 15 o 10 años más longevo de la edad que tienes tú hoy. El deber ser, Mari, la hipótesis perfecta es que cuando tus hijos entran a la universidad, tú ya te estés ocupando en tu retiro, no de pagar su universidad de ellos. Qué bonito plan. Pues es el deber ser. No, me acabas de quitar 10 kilos de preocupación. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque los hijos también van a estar grandes. Ahora, hay una idea, ¿no? En donde dicen, bueno, pues paga tus estudios cuando estés grande. Pero volvemos a lo mismo. Cuando eres joven, no es redituable lo que ganas para poder pagar una educación. Y si algo de lo que carecemos en nuestro país, lamentablemente, es justamente de esto, de educación, pues buena. Vamos a invertirle un poquito, ya nos responsabilizamos justamente de tener hijos, de poder hacer el gran trabajo de ponernos en una escuela particular, o a lo mejor no, a lo mejor están en públicas ahorita chiquitos, pero dice, ¿sabes qué? Si me estoy ahorrando estos años, Claro. ¿no? De primaria, de secundaria, de kinder, a lo mejor hasta de prepa, para que estén ellos ahorita en una pública, todo eso lo puedo invertir en justamente
pues Un seguro de formato, un ahorro para seguro la de gasto, universidad, claro. claro, de ahorro, para que cuando llegue, pues tengamos mucho más choncho el cochinito y se pueda ir a una universidad mucho mejor. Sí, fíjate que hay también datos en donde sí existe una brecha salarial de las personas que tuvieron la oportunidad de tener una licenciatura versus las que no. O sea, me queda claro que no es una garantía, pero sí la estadística te dice que hay una brecha salarial, ¿no? Entonces, todo eso son componentes que de alguna manera el hecho de estar en una escuela de nivel superior te permite tener otro panorama de las cosas. Ojo, no es regla, pero sí la circunstancia, la estadística te dice que la brecha salarial sí se da de las personas que tienen licenciatura o maestría contra las que no, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, es anticiparse y prevenir, ¿no? De todo lo que va a ocurrir, porque son cosas que van a pasar al término del día. Así es. Así que bueno, la verdad es que no está de más. Hay que contactar a nuestros buenos asesores de Grupo Bacor. Un ejercicio no está de más. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tiene tu hijo o tu hija? La perspectiva, en cuánto nos saldría y claramente cuánto estaríamos percibiendo en algún tiempo determinado. Que ojo, no necesariamente los seguros te exigen que sea para el pago de colegiaturas, ¿verdad? A eso iba, Mary. Qué buena acotación hiciste. Hay instrumentos o hay compañías que te obligan a que sea para la educación. En el caso de la compañía, nuestro socio comercial, que es GNP, no es así. La tendencia de la educación va variando, Mari. Los intereses de las generaciones son otros. El tema del emprendimiento cada vez prolifera más. Este tipo de instrumentos te permiten que si tu hijo cuando tenga 18 años te diga, ¿sabes qué? Lo mío es montar un estudio, ser rockstar, lo que tú quieras, el dinero lo puedes usar para cualquier cosa. No está condicionado a diferencia de otros planes o a diferencia de algunas instituciones que también te venden créditos para cursar carreras. No son malos, pero a este tema de lo que yo te comento son más flexibles. Entonces, te permite tener liquidez para tomar decisión, ya sea que estudie, ya sea que construir unos cuartos para que rentes y aparte de ahí se financie la escuela, que tomes decisión, pero ya con dinero en mano, ¿no? Muy bien. Pues ahí está la invitación. Yo creo que es una excelente oportunidad para poder prevenir el futuro de nuestros hijos y también el de nosotros. Y que claramente cuando ya se esté pagando la universidad, nosotros como papás también estemos ya pues mucho más en otras cuestiones monetarias. A lo mejor no jubilación, pero sí viajes en familia, en Claro. fin, hay muchas cosas. Mi queridísimo Jorge, muchas gracias. Gracias, Mari. Yo quisiera cerrar nada más diciendo una cosa. Es bien común, yo lo veo en el despacho, que aquellos hijos que cursaron la universidad mediante un instrumento de ahorro para la educación, que sus papás tuvieron la buena decisión años atrás, no solamente se traduce en que tuvieron acceso a la escuela, sino que fomentaron una cultura de ahorro en esas generaciones. Y esos chicos llegan al despacho y dicen, mi papá tuvo la visión de ahorrar para la educación. Ahora que soy papá, yo voy a hacer lo mismo porque sé lo importante que es. Entonces, no solamente le estás enseñando o le estás permitiendo que tengan una educación, sino que le estás enseñando de ahorro y de cultura financiera y patrimonial, ¿no? La herencia, una herencia muy sana. Exacto. Muchísimas gracias, mi queridísimo Jorge. Síganos en todas las redes sociales, den compartir y por supuesto, pues también háganos llegar sus dudas a través de los Claro, comentarios, a lo mejor por ahí. mensajito por inbox. Exacto, por inbox, si tienen alguna duda o quieren agendar alguna cita, también háganlo por favor por estos medios. Mi nombre es Mari Carmen Vélez, nos vemos en el siguiente episodio, por supuesto, de Ahorra Lovers. Bye.